encontrar, descargar la aplicación GeoGebra, que es una aplicación bastante buena que te sirve para graficar funciones, ¿cierto? También en Internet tú puedes encontrar aplicaciones que te sirvan para meter datos. Ya tú metes datos y puedes encontrar ecuaciones. Eso se llama, son aplicaciones para ajustar ecuaciones. ¿Ya? Puedes ajustar una ecuación lineal, puedes ajustar una ecuación cuadrática. ¿Ya? Eh, ah, Así que, bueno, ahí para que si es que van tomando nota, bueno, de todas maneras va a quedar en la grabación, pero eh, ajustar curvas es lo que, es lo que debiesen hacer, porque la aplicación la pide con, pueden ser funciones lineales, cuadráticas, ¿cierto? Por partes. Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de ajustar alguna curva si es que ustedes van a trabajar con datos reales. Eso por un lado. Eh, bueno, y no sé, pues ahí vamos a ir conversando. La próxima semana yo creo que vamos a hacer un énfasis, yo creo, en este mismo trabajo, ¿ya? Para poder, para poder ir guiando los aprendizajes y que ustedes puedan cumplir justamente con lo que se pide, ¿ya? Bueno, nosotros la semana anterior no pudimos estar en clase, ¿ya? Porque estuve con licencia toda la semana, o sea, no toda la semana, miércoles, jueves y viernes estuve con licencia, ¿ya? Entonces, bueno, les pido disculpas por no haber podido estar en la clase, ¿ya? La clase fue, yo les grabé o sea, les coloqué un video y, y un PDF para que ustedes pudieran tenerlo, ¿sí? Y a partir de eso pudieran revisar cuáles fueron los contenidos que fueron tratados en esa sesión, para que no quedáramos atrasados en este acompañamiento del día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer un paso rápido por las funciones que se vieron y vamos a continuar con las funciones que quedaron pendientes, que fueron las funciones, creo que la función logaritmo, exponencial y las trigonométricas, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ya, les pediría por favor, si es posible, que vayan a registrar su asistencia en aula virtual. Ya lo agradecería también, por favor. Ya, bien. Entonces, vamos analizando lo que son los tipos de funciones, ¿cierto? Como les dije, voy a hacer un paso rápido, ya que lo otro, se les envié el video y ahí está, de cómo fueron trabajadas estas funciones, ya sobre todo en la aplicación GeoGebra, ¿ya? Pasamos por la función polinómica, ¿cierto? La función polinómica, una de las características que tiene la función polinómica, que el dominio son todos los números reales, ¿cierto? El recorrido también, en general, o sea, no necesariamente para la lineal sí, pero las otras no, el recorrido va a depender de la función, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos la función constante, ¿sí? La función constante es que tú tomas cualquier valor de x, ¿ya? Y vas a obtener el mismo valor. En este caso, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el 2, ¿ya? Y hay una línea horizontal en el 2, eso quiere decir que es una función constante y que cada valor de x va a arrojar como resultado el valor 2. ¿Sí? Ahí está la gráfica de la función constante. También trabajamos la función polinómica de primer grado, ¿cierto? Que es la función lineal, la que se llama lineal, puede ser afín, ¿cierto? Lineal o lineal afín. Eh, pero en términos generales es una función polinómica de primer grado, ¿ya? Es una, es una recta a lo largo del eje X con el eje Y. ¿Ya? Esa recta tiene una pendiente y tiene un coeficiente de posición. El que se llama ordenada es el coeficiente de posición, el n en este caso. El n, ahí está escrito. El n sería el coeficiente de posición, ¿ya? El coeficiente de posición va a indicar dónde la recta intersecta al eje Y. El coeficiente de posición intersecta al eje Y, ¿ya? Intersecta al eje Y.
¿sí? Tiene una pendiente. La pendiente es una variación en el eje Y respecto de una variación en el eje X. Y si tú tienes dos puntos, por ejemplo, yo puedo tener ese punto de acá y este punto de acá, según la geometría euclidiana, según Euclides, eh, por dos puntos pasa una única recta, ¿ya? Esa recta, si tenemos dos puntos, entonces podemos calcular la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces también recordar que hay una ecuación de la recta, ¿cierto? Que es I menos el I1 igual a M por X menos X1, ¿sí? Esa es la ecuación principal, bueno, ahí uno puede calcular la ecuación principal de la recta, ¿ya? Y esa es su representación gráfica. Entonces nosotros lo que hicimos en el GeoGebra fue dar funciones, por ejemplo aquí la función y igual a x, la función f de x igual a x, la función g de x igual a x más 3 y la función h de x igual a x menos 6. ¿Qué ocurría en cada una de ellas? Movimos el coeficiente de posición. Se fue moviendo. Por ejemplo, en la función f de x igual a x sumamos 3, entonces el intercepto con el eje y fue en 3. ¿Sí? Bajamos y bajamos 6 en la que sigue y el intercepto con el eje Y fue en 6. ¿Sí? Luego de eso, no, movimos solamente el coeficiente de posición. Ahora, si nosotros hubiéramos movido la recta, o sea, la pendiente de la recta, ya, y eso es lo que vamos a hacer ahora, que fue lo que faltó aquí. Voy a compartir con ustedes el GeoGebra, ¿ya? Para que podamos ir colocando funciones en el GeoGebra. Entonces, por ejemplo, este GeoGebra tú lo puedes descargar o lo puedes encontrar en internet, online. Lo puedes descargar en tu Android también. No estoy seguro si es que está para iPhone, pero, pero seguramente hay una aplicación de iPhone que te permite, ¿cómo se llama? Que te permite graficar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mover la pendiente vamos a llamar f de x a la misma función x, ¿ya? Igual x. Entonces, ¿qué ocurre cuando la pendiente de la función aumenta? ¿A qué me refiero con la pendiente? Es el valor que acompaña a la x, esa es la pendiente. Por ejemplo, voy a ponerle 6x. ¿Qué ocurrió? La función, ¿cierto? Crece como más rápido, tiene una pendiente mayor, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta pendiente fuera más pequeña? Ya, por ejemplo, un cuarto de x. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la función cuando esto es pequeño? Entonces, la función está como más acostada, ¿te fijas? Aquí en este punto hay un menor ángulo de inclinación. Aquí, esta es la pendiente más grande, que sería, ¿cierto? El 6, y aquí tendríamos una pendiente 1. ¿Ya? Así va moviéndose la función con las pendientes, ¿sí? Entonces, si tú tienes un coeficiente de posición y además una pendiente, por ejemplo, voy a anotar la función y de x igual a una pendiente de 2x, por ejemplo, que sería la naranja, pero le voy a sumar 5. ¿Qué ocurrió? La función, perdón, ¿qué ocurrió? La función tenía una pendiente 2x, ¿cierto? Pero aumentó 5, ¿sí? Cuando la pendiente de la recta es negativa, por ejemplo, voy a anotar la misma función, pero la voy a anotar al revés, como menos 2x más 5. Fíjate lo que ocurre, ¿sí? En rojo, ¿ya? Es la misma función, pero es con la orientación hacia el otro lado, ¿ya?
Eh, voy a copiar esto para llevarlo a la pizarra. Sí, un segundito. Entonces yo les voy a dejar estas imágenes, se las voy dejando en la pizarra, ¿cierto? Bien. Voy a dejar de compartir, enseguida vamos a ir revisando más elementos del GeoGebra. ¿Ya? Voy a volver a la pizarra. Entonces, estábamos en la función polinómica de primer grado. ¿Sí? Ahí estamos lo que hicimos. Las tres primeras funciones, las que se ven con la flechita, son cómo se mueve la pendiente. Y luego cuando mueve la pendiente con ¿cómo se llama? Cómo mueve la pendiente con un coeficiente de posición. ¿Ya? Bien. Trabajamos con la función cuadrática. La función cuadrática tiene bastantes elementos. En este caso, el C, ¿ya? Eh, es el coeficiente de posición, ¿ya? Por el punto C es por donde va a intersectar la parábola al eje Y. El eje, luego tenemos también un vértice de la parábola, ¿cierto? Ese vértice es menos B, partido en 2A, la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Y este vértice E, le voy a ver si lo puedo borrar de aquí. No, no puedo. Entonces lo voy a borrar y no le voy a poner E. El eje de simetría, vamos a sacar esto de aquí, y vamos a poner que el eje de simetría es justamente la coordenada X del vértice, menos B partido en 2A. ¿Ya? La coordenada X del vértice es el eje de simetría. ¿Ya? ¿Y cómo es la intersección con los ejes? Para poder encontrar, por ejemplo, ese punto y este punto. La intersección, bueno, la intersección con el eje Y es cuando X es 0, ¿sí? Y ahí me va a quedar el coeficiente de posición, que va a ser el C. Porque fíjate, ¿qué pasa si tú haces 0 haces 0 el otro? ¿Qué es lo que te queda? El coeficiente de posición, ¿ya? Entonces la intersección con el eje Y es siempre cuando tú haces el X0 y te va a quedar el término libre de variables. ¿Y cómo haces la intersección con el eje X? La intersección con el eje X es cuando el Y es 0. En este caso el Y está representado por el f de x. Y es igual a f de x, ¿cierto? Por tanto, cuando f de x es 0, y entonces ahí tú tienes que resolver la ecuación cuadrática. ¿Y qué sabes tú para resolver la ecuación cuadrática? Tenemos la fórmula x igual a menos b, x igual a menos b, ¿sí? Más menos raíz de b cuadrado, menos 4ac, dividido en 2a. O la otra opción es factorizar. Utilizando el método de factorización, entonces también nosotros podemos resolver la ecuación cuadrática. ¿Cómo se va moviendo la función cuadrática, cierto? Bueno, ahí pusimos esto, que era para poder colocar el cuadrado, tú tienes que apretarla, ahí hay una tecla que dice Alt-GR, ¿cierto? Tú apretas esa tecla con la tecla donde aparece el corchete de esa forma, donde aparece la llave y donde aparece esa casita, como ese techito que está ahí. ¿Ya? Cuando apretas ese, entonces tú puedes escribir, tú apretas X más eso y te va a arrojar esto. Y bueno, después de esto, perdón, aquí tú colocas el X más eso, más el 2. Entonces obtienes X, eso debes obtener, y eso te da como resultado X al cuadrado. Y así para cualquier exponente, ¿vale? Para cualquier exponente.
Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, la función f de x cuadrado, lo que hicimos con la función f de x cuadrado, esa que parte aquí, ¿cierto? Coeficiente de posición cero, por tanto intersecta al eje y en cero. Su vértice es 0, 0, ¿ya? El x cuadrado más 4, fíjense, está en morado, ¿ya? ¿Qué ocurrió? La gráfica subió 4, porque el coeficiente de posición es más 4. Luego analizamos el x cuadrado menos 3, la gráfica bajó al menos 3. ¿Te fijas? Bajó al menos 3. Luego analizamos la función j y la función y. Dentro de la función j y la función y colocamos x menos 5 al cuadrado. Cuando coloco el menos 5 al cuadrado me traslado hacia la derecha con la función. ¿Sí? Entonces ahí está, parte el 5. Y cuando le sumo dentro del cuadrado x más 8 al cuadrado, la función se traslada hacia el lado izquierdo. Se traslada hacia el lado izquierdo y claro, porque por ejemplo aquí el x tiene que ser igual a menos 8 para que esto valga 0. Entonces en el menos 8 está el 0. ¿Te fijas? Luego de eso lo analizamos, voy a compartir el GeoGebra nuevamente porque voy a colocar aquí una función para que podamos analizar el vértice a partir del gráfico. ¿Ya? Vamos a analizar el vértice a partir del gráfico. Entonces ahí no voy a guardar esto. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a colocar f de x. Bueno, el x cuadrado vamos a colocarle paréntesis. Vamos a colocar x menos 4. ¿Sí? Elevado al gr y la flecha que les dije y apretó el 2 y te fijas que lo que aparece abajo aparece una casita, o sea, un techito 2. Significa que está elevado a 2, ¿ya? Y además de eso le voy a sumar 2. ¿Qué hizo la función? La función partía en el 0, 0, se trasladó a la derecha porque sumamos, o sea, restamos 4 al interior del cuadrado y luego fuera de él sumamos 2. ¿Sí? Entonces, fíjate que el vértice yo lo puedo obtener, por eso esta es la forma canónica, es bastante útil, porque aquí tú puedes encontrar el vértice de inmediato. Ese punto de ahí es el vértice, y fíjate que el vértice viene dado por qué función. El x va a ser el 4 y el y va a ser el 2. Y esos elementos los sacamos de aquí, de la función. ¿Te fijas? X menos 4, entonces apareció el 4 positivo con signo contrario, y el 2 positivo. Otra cosa es decir que el dominio, por ejemplo, de esta función, el dominio de f, son todos los números reales, y en general el dominio de las funciones polinómicas son todos los reales. Pero fíjate que el recorrido cambia. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Son todos los valores que la función va tomando, pero fíjate que hacia abajo no toma ningún valor. ¿Te fijas? Hacia abajo. O sea, ¿desde dónde comienza a tomar valores la función? Desde el 2 en adelante. El dominio tú lo ves en el eje Y, el recorrido lo ves en el eje X. Perdón, al revés. El dominio lo ves en el eje X. El dominio lo ves en el eje X, el recorrido lo ves en el eje Y. ¿Te fijas? Y parte del 2 y comienza a subir. Por tanto, el recorrido de la función va a ser desde el 2 al más infinito. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda al respecto? Profesor, Dígame. o sea, si yo logro darle la forma a esa ecuación de tal manera que me quede esa disposición de x menos 4 al cuadrado más 2, ya no tendría que contar con el vértice en ese sentido del menos b sobre 2a y después la otra función. Exactamente. Ya, perfecto. Exactamente, ya no sería necesario porque ahí tú lo podrías determinar de inmediato. ¿Te fijas? Ahí tú podrías sacar Se supone que, mira, la forma canónica de la ecuación cuadrática, lo voy a compartir la pizarra ahora.
Ya la ecuación, la forma canónica de la ecuación cuadrática es y es igual a x menos h más k, ¿sí? Y entonces se dice que para esa función el vértice está en h, k. Fíjate, entonces si tú Parecido logras cuando hacíamos lo de completar cuadrados, ¿no? exactamente, tú a través de la completación de cuadrados llegas a la forma canónica. Por eso el trabajo anterior era justamente hacer el trabajo de la completación de cuadrado, porque la completación de cuadrado te entrega, por ejemplo, este beneficio, que no es necesario que tú calcules el vértice. Ahora, si tú tienes la ecuación cuadrática como su forma principal, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c igual 0, entonces tú el vértice, tú sabes que es menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. Ya tenemos esas dos alternativas, ¿sí? ¿Me explico bien o no? Sí. Fíjate que si tú tienes el vértice, tú puedes encontrar el dominio, o sea, el recorrido de inmediato de la función. En cambio, si tú no tienes el vértice, no tienes la gráfica de la función, tú tienes que hacer un proceso analítico para poder encontrar el recorrido y ahí tienes que despejar la y, perdón, tienes que despejar la x. Y ahí se puede tornar en alguna dificultad. ¿Ya? Bien. Esa es la función cuadrática. No sé si se me queda algo de la función cuadrática. Bueno, cuando el a es menor que cero, que es el que acompaña a la x cuadrada, la parábola es carita triste. Cuando el a es positivo, el a es mayor que cero, ya esto es carita feliz. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Eh, luego la función cúbica. Pasa algo con la función cúbica. La función cúbica es esa que se ve ahí, ¿sí? Siempre los que acompañan al x cuadrado, al x cuadrado, al xq, tienen que ser distintos de cero, si no dejan de ser. Imagínate que el a fuera cero, entonces eso deja de ser una función cúbica y se transforma en una función cuadrática, ¿ya? También el dominio son todos los números reales, ¿ya? Que el recorrido también, sí, esa Generalmente esa gráfica tiene como dominio y recorrido todos los reales. Y ahí nosotros comenzamos a mover, igual que la función cuadrática, comenzamos a mover, ¿cierto?, la función cúbica. Primero dimos la función cúbica, que es la que sale en azul, x cubo. Después al x cubo se le restó 4. Eso quiere decir que la función bajó al menos 4. ¿Sí? Después, el mismo proceso con la cuadrática, le metimos dentro, ¿cierto?, del cubo un más 3. Se trasladó hacia la izquierda, porque le está sumando más 3. Por tanto, ese x de acá tiene que valer menos 3 para que esto sea 0. Entonces, vamos al menos 3. También tenemos el x menos 6, ¿cierto? Nos vamos 6 unidades hacia la derecha. Y luego lo que hicimos con el I de x, que sería la última función, es agregar 8 dentro del cubo, ¿sí? Eso quiere decir que nos trasladamos hacia la izquierda hasta el 8 y luego bajamos 4, ¿cierto? Bajamos 4. Entonces aquí tenemos el punto que hace que la función es como que se quiebre en ese punto. Bien, funciona de la misma forma como funcionaba la cuadrática, ¿sí? Y esto yo también lo hago funcionar de la misma forma también en el GeoGebra. ¿Sí? Cómo se van colocando los valores, ¿ya? Después de eso analizamos la función racional. La función racional, la característica que tenía era que el denominador, ustedes saben que el denominador en una fracción debe ser distinto de cero, ¿sí? Por tanto, el dominio de la función siempre va a ser todos los reales menos los términos donde el q de x sea cero. Por ejemplo, hay uno partido por x, ¿cierto? El dominio eran todos los reales menos el cero. Porque aquí x tiene que ser distinto de cero. G de x, 2x partido en x más 1,
¿sí? El x más 1 tiene que ser distinto de 0. Eso quiere decir que el x tiene que ser distinto de menos 1. Por tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1. ¿Sí? Ahora, si tú tuvieras dos factores, por ejemplo, función g, función h de x, que fuera, por ejemplo, el 2x partido por x más 1, vamos a utilizar las dos anteriores, s y s. Entonces, fíjate que aquí el x tiene que ser distinto de 0 y además el x tiene que ser distinto de menos 1. Por tanto, el dominio de la función h serían todos los reales menos el menos 1 y el 0. ¿Sí? Ahí tenemos también otro gráfico de la función racional, va a depender de cómo sean, porque aquí estoy poniéndole 2x o aquí le pongo un 1, ¿te fijas? Va a depender de cómo sea el numerador y el denominador de cómo va a ser el gráfico de la función racional. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso que tenemos función cúbica arriba, función cúbica abajo, se da de estas características, se da la función. ¿Sí? O sea, y fíjate que cuando tenemos el mismo, ¿cómo se llama? Cuando tenemos el mismo grado, arriba y abajo, la función te da una asíntota en este lugar. 3 partido en menos 2. ¿Te fijas? Menos 3 medios. O sea, ¿Ya? esa asíntota yo la puedo considerar como si fuera la función constante. Exactamente. La función x igual a 3 a menos 3 medios. Esa ecuación, esa recta, es una asíntota para este caso. ¿Sí? Una asíntota horizontal. Eso es cuando p de x y q de x, cuando p de x y q de x tienen el mismo grado. ¿Sí? Si tienen el mismo grado, p de x y q de x tienen el mismo grado, o sea, el mismo grado, ¿cierto? Entonces ahí la asíntota horizontal estaría ahí a partir en K. ¿Sí? Eh, entonces aquí nosotros comenzamos a analizar esta función, por ejemplo, pusimos el 1 partido en x más 4. ¿Te fijas? En el x más 4 hay una asíntota, o sea, eso quiere decir que en el menos 4, porque x no puede tomar el valor 4, ¿cierto? En ese caso tenemos una asíntota vertical. Y fíjate que al parecer tampoco se da en el cero. Pareciera que la función tampoco, ¿cierto?, toca el cero. ¿A qué se debe esto? A que si nosotros despejamos la x, ¿ya? Perdón, ese no es 4. Si nosotros despejamos la x, entonces aquí el x más 4 pasa multiplicando al y. Eso va a quedar igual a 1, entonces esto queda xy más 4y igual 1, ¿cierto? Voy a despejar la x, por tanto esto queda 1 menos 4y, ¿cierto? Por lo tanto, x va a ser igual a 1 menos 4y dividido en y, ¿ya? Y si te das cuenta, el y tampoco puede tomar el valor 0. O sea, y tiene que ser distinto de 0. Eso entrega una asíntota horizontal. Por tanto, aquí vamos a tener dos asíntotas para justamente el x, que no puede ser igual a menos 4, a dos asíntotas, en x igual a 4 y en y igual a 0. ¿Sí? Y ahí se pueden ver las dos asíntotas. Por eso la función como que viene del 4, viene muy arriba, y después se va por el 0 y después se va por el costado del 0. ¿Ya? Bueno, y también después le pusimos un x acá, ¿cierto? Un x, el x más 4, ¿cierto? X no puede tomar el valor ni 0 ni 4 y ocurre lo mismo con la asíntota en 0 también, ¿cierto? Y fíjate que a medida que le voy agregando cosas, ahora tenemos dos asíntotas verticales, una que está en menos 4 y una que está en 0, porque x tiene que ser distinto de 0 y x tiene que ser distinto de menos 4. ¿Sí? Y acá, fíjate, con 3, nuevamente el x distinto de 0, el x distinto de 1, el x distinto de menos 4. Tres asíntotas verticales, esa y esa. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto?
Sí, profesor, como ayudadita, ¿para qué caso de la vida real más o menos este tipo de gráficas? Em, ¿Para qué caso de la vida real? A ver, podríamos encontrar una... A ver, déjame, vámonos al GeoGebra y va a depender, porque por ejemplo, va a depender de la gráfica que tú tengas, ¿ya? Mira, aquí voy a hacer una nueva gráfica. Por ejemplo, podríamos tener la gráfica f de x igual a, podría ser x cuadrado dividido en x más 1. A ver, ¿cómo se escribiría eso? X cuadrado más 1. Ya, ahí por ejemplo. Aquí. Aquí por ejemplo tenemos esa función, ¿ya? Si te fijas es como, tiene la asíntota arriba, ya, y tiene la asíntota en el x igual 1, ¿ya? Pero aquí por ejemplo, para la vida real descartamos el lado negativo, ¿sí? Porque para la vida real comenzaríamos en cero, partiríamos en cero. Entonces, por ejemplo, aquí tú te podrías preguntar, no sé, qué tipo de aportes podrías tener para estabilizar, por ejemplo, tu renta en un plazo de 2 años o en un plazo de 4 años, ¿sí? Eh, Partiendo con cierto capital, podrías estabilizar, no sé, se podría estabilizar tu renta a partir de ciertos ingresos que tengas tú, ¿cierto? Tu renta se podría estabilizar luego del cuarto o del quinto año, se podría estabilizar en el 100% que tú requieres. No sé, se me ocurre, estoy inventando algo nomás, Rosemary, ¿sí? Sí. Ujú. Eh, o lo otro que puede ser, por ejemplo, una aplicación de la vida cotidiana, no sé si de las ciencias sociales y económicas, pero por ejemplo, aquí tú puedes, no sé, eh, a ver, busquemos otra función que me pudiera servir. Por ejemplo, una función cuadrática f de x igual a, no sé, menos x cuadrado menos, a ver, adentro del x cuadrado le vamos a poner menos 3, perdón, menos 3 y aquí abajo le vamos a poner más 6. No sé, tengo esa función, por ejemplo, y esa función cuadrática, aquí tú podrías pensar eh, podrías pensar en una función que no sé, suministrar, por ejemplo, una vacuna. ¿Te fijas? Ahí nos iríamos al área de la salud, por ejemplo. Ya tú, a una persona que está enferma, con mucho dolor, la parte negativa no contamos, con mucho dolor, por ejemplo, tú podrías decir, en este periodo, en este tiempo se le suministró la vacuna o se le suministró un analgésico, entonces el analgésico dura, no sé, 3 horas, hasta las 3 horas alcanza su máximo, o después de los 3 minutos, alcanza su máximo nivel o después de las 3 horas, no sé, y luego de eso comienza a decaer. Por tanto, tú podrías determinar en qué lugar necesitas, en qué fecha, en qué momento tú necesitas suministrar nuevamente el analgésico al paciente. Se me ocurre, Rosemary. Ahí, entonces, acá abajo, el término independiente Ah, sería el disculpa, tiempo y el dependiente sería, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? disculpa, sí. Sí, en términos generales, siempre el eje X, tómalo como el tiempo. Ya, Y ahí tú puedes colocar en el eje Y el rendimiento, o por ejemplo, si tú estás con la función costo o la función utilidad, el X tómalo como los productos, ¿ya? Y el eje Y tómalo como la utilidad o como el costo o como los ingresos. entiendo. Está bien. Gracias. Vale. Voy a irme ahora
aquí a la diapo. Entonces, luego de eso analizamos la función radical, ¿cierto? Lo mismo, si tú sumas y restas dentro de la raíz, entonces la función se traslada hacia la izquierda o a la derecha. La función, todas las que son con índice par no tienen la parte negativa, ¿ya? A menos que tú sumes o restes abajo. Por ejemplo, aquí yo podría, no sé, restar 5, entonces va a partir desde el menos 5. De ahí va a partir hacia allá, ¿te fijas? Pero funciona de la misma forma que las anteriores, ¿ya? Pero sí, ojo, que la función con índice par, con el n, si n es par, entonces f de x debe ser mayor o igual que 0, ¿ya? Esa es la observación. Cuando tenemos índice impar, ahí ya no tenemos problema, ¿sí? Porque podemos graficar sin problema, ¿ya? Para el GeoGebra, la función raíz cuadrada se aplica el comando sqrt. Y creo que para la raíz cúbica se coloca el cbrt, ¿sí? Por si acaso alguien quisiera graficar esas funciones. Luego la función exponencial, nos queda la función logaritmo y esas funciones que están ahí. La función exponencial nos vamos a ir inmediatamente al GeoGebra a analizar algunas de estas funciones, cómo se van moviendo. Sí, vamos a colocar una nueva. Ya, por ejemplo, vamos a tener la función f de x igual a ya, la función 2. Aprieto esas teclas que les dije que se sumaban y aprieto el x. Y ahí obtengo la función 2 elevado a x. ¿Sí? Ahí está la función 2 elevado a x. Fíjate que la función exponencial nunca es 0. Por tanto, si nosotros hacemos un zoom aquí pareciera que fuera 0, ¿te fijas? Pero si nosotros hacemos un zoom, vamos a esperar a que se le ocurra a la función aparecer. Bueno, nos vamos a acercar un poco hacia la izquierda mejor, hacia la derecha mejor. Si nosotros hacemos un zoom, no es que sea la función 0, sino es que está muy cercana. ¿Te fijas? Fíjate, aquí estamos a la altura de 0,005 milímetros. O sea, estamos 0,001 milímetros, menos incluso. ¿Te fijas? Esa diferencia hay ahí. Eso quiere decir que la función no toca al 0. Se ve como si lo tocara, pero no lo toca. La función exponencial nunca es 0. A menos que tú sumes y restes fuera de la función. Ya, por ejemplo, ahí tengo esa función, por ejemplo, a la misma función f, ups, no sé qué hice. ¿Hice algo, no? No. Por ejemplo, esta misma función, voy a colocar una función g de x. Por ejemplo, la función g de x 2 elevado a x más, por ejemplo, menos 2. Entonces, ¿qué ocurre con la función? A ver, si me dan un segundito, por favor. Gracias. Entonces, ahí, ¿te fijas lo que pasa? Cuando estamos en 0, 2 elevado a 0, la función es 1. ¿Fija? Pero para la función de abajo, cuando el x vale 0, la función vale menos 1. Y tiene sentido porque le estoy restando 2. O sea, si la función inicial tenía más 1, ahora le resté 2 y quedó en menos 1. ¿Sí? Pero crecen de la misma forma. ¿Te fijas? Crecen igual de rápido. Si nos acercamos, crecen igual de rápido las dos funciones. Ahora,
¿Qué pasa cuando tú agregas algo dentro del exponente? Entonces queda 2 elevado a un paréntesis para que tome todo el paréntesis, por ejemplo, x más 10. ¿Cachai lo que pasó? La función se trasladó hacia la izquierda, ¿ya? Si tú le agarras el h, el i de x igual a el mismo 2 elevado a un, abro paréntesis, x menos 5, que es lo que hace, la función se traslada hacia la derecha. Y ahora, ¿qué ocurrirá si tú le sumas o restas abajo? Bueno, ya vimos, que subes o bajas. Ya vamos a tomar la misma función, la verde, que sería j de x igual a 2 elevado a, paréntesis, x más 10, pero afuera le voy a restar, o sea, le voy a sumar 4, por ejemplo. ¿Te fijas? Obtengo la misma función, pero hacia arriba, o sea, aumentó en 4. ¿Sí? ¿Me siguen o no, chiquillos? ¿Sí? Eh, el uso del GeoGebra, chicos, chicas, es interesante cuando usted se mete. Por eso yo lo invito a meterse en el GeoGebra, ¿ya? Con ese tú puedes, ¿cómo se llama? Con ese tú puedes modelar la función que necesitas. Y acuérdate de usar alguna propiedad que te permita, si tú vas a usar datos, ¿ya? Datos reales, entonces recomiendo también usar un programa para que te pueda modelar la función, ¿ya? Bien, ahí estamos con la función exponencial, ¿sí? La función logaritmo es una función que es inversa a la función exponencial, ¿ya? Inversa a la función exponencial. O sea, si yo, por ejemplo, pusiera una función exponencial acá, ya la gráfica de ella sería, fíjate que esta no toca el eje Y, esta no toca el eje X. ¿Te fijas? Si fuera la función exponencial, yo tendría que hacerlo algo así. Y ahí partiríamos creciendo. ¿Te fijas? Se forma una simetría con respecto al eje Y igual X. ¿Sí? ¿Cómo nosotros metemos la función logaritmo? Bueno, aquí tiene algunas consideraciones. Primero, el a tiene que ser mayor que 0, que es la base, ¿ya? Y además de eso tiene que ser diferente de 1, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a meter algunas cosas ahora en el GeoGebra que tienen que ver con los logaritmos. ¿Ya? Bien, acá por ejemplo, si tú colocas f de x, f paréntesis, x igual, y le pones log, te van a aparecer esas opciones. Entonces tú puedes colocar, por ejemplo, log, log solamente, log en base 10 de x, log en base 2, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a anotar ese que te permite a ti anotar la base y el argumento. El argumento es lo que está dentro del logaritmo. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar ya el logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de x. Esa es la gráfica del logaritmo en base 2 de x. Fíjate, la función g de x, vamos a colocar la función exponencial 2 elevado a x. Y además de eso, voy a colocar la recta y igual a x. ¿Te fijas que es algo simétrico? Porque son funciones inversas, ¿ya? Vamos a mover la función logaritmo. ¿Qué pasa si yo a esta función x igual logaritmo, estamos en la base 2, x más 5? ¿Qué ocurría? Cuando nosotros sumábamos algo al interior del x, al lado del x, se trasladaba hacia la izquierda. Función h de x igual a logaritmo, ¿cierto? En base 2, le vamos a poner x menos 3. ¿Qué ocurría? La función se va hacia la derecha.
Se traslada 3 unidades hacia la derecha. Si antes tocaba aquí en el 1, después lo va a tocar en el 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si la función, voy a tomar la función, esta es la función plomá, ¿ya? Fije h y de x es igual a la función logaritmo base 2, dijimos de x más 5. ¿Sí? Y afuera le vamos a sumar 3. ¿Qué ocurrió? La función se trasladó hacia arriba. ¿Sí? ¿Te fijas que van teniendo las mismas características las funciones? Solamente que se suben, se bajan, ¿ya? El resto a la función, ¿qué creen ustedes que pasaría si el resto fuera? Baja. La función baja. Voy a llevar esta imagen aquí al GeoGebra, perdón, aquí a la pizarra, ¿ya? Y la que nos queda por revisar. Bueno, Profesor, antes que se logaritmos. vaya de la logarítmica, una ¿Ya? duda. Por ejemplo, dentro de las propiedades que mencionó la profesora, propiedades de logaritmos, la Sí. cuarta decía que era, por ejemplo, si mantenías la misma base para cada logaritmo y cambiabas el argumento, los argumentos eran distintos, entonces la propiedad se llamaba biunívoca. ¿Cómo es eso? A ver. ¿A qué se refiere con biunívoca? Nómbrame nuevamente. Cuando las propiedades, la propiedad 4, ¿cuál era la propiedad 4? ¿Me la podría describir? Claro, decía que si yo tenía dos logaritmos que Ah, compartían la misma base, pero sus argumentos son diferentes, entonces, por ejemplo, estos argumentos eran iguales, ¿no? Y los llamó propiedad biunívoca. Exactamente, entonces B es igual a C, sí. ya. Pasa lo que pasa con las exponentes. Mira, fíjate que con los exponentes, por ejemplo, cuando tú tienes ecuaciones exponenciales, por ejemplo, tenemos, no sé, 2 elevado a x más 1, ¿ya? Y tenemos la misma base, 2 elevado a 3. Ah, ¿Qué ya. concluimos de eso? Que X más 1 es igual a 3. Que x más 1 debe ser igual a 3. ¿Sí? Por tanto, esto me va a quedar igual a 2, ¿te fijas? Y con el x igual a 2, entonces se cumple la igualdad, ¿ya? Pasa lo mismo con esto. Si tenemos dos logaritmos que son iguales, ¿cierto? Pero que es, si tenemos el logaritmo en base a, por ejemplo, de b, ¿cierto? Y es igual al logaritmo en base a de c, para que esta igualdad se cumpla, entonces b tiene que ser igual a c. A eso se refiere la propiedad biunívoca. Eso es de lo que hablaba la profesora. Gracias. Vale. Bien. Eh, ahí tenemos cómo se mueven las funciones logaritmos, ¿sí? Y tenemos las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. La característica de la función seno y la función coseno es que el dominio son todos los reales y el recorrido es desde el -1 hasta el 1. ¿Ya? Pero eso va a cambiar dependiendo de la amplitud de la función. Vamos a irnos al GeoGebra. Disculpen que los traiga y los lleve y los traiga para todas partes, pero bueno, así un poco más dinámico. Por ejemplo, aquí voy a colocar f de x igual al seno de x. Esta es una función periódica. ¿Sí? Porque si, bueno, nos alejamos, te fijas que la función se comporta de la misma forma en todo su dominio. Por eso se llama periódica o una función cíclica. Cumple ciclos, ¿ya? El ciclo es de 2pi. X igual 0, x igual 2pi.
Y ahí tenemos el 2pi. ¿Te fijas? Ese es un ciclo. O sea, la función parte aquí, llega a su máximo punto que puede tomar, que es 1, baja, llega al mínimo que puede tomar, que es menos 1, y luego llega a 0 nuevamente, para volver a dar, ¿cierto?, un ciclo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Esta función son funciones cíclicas, como les dije, ¿ya? Pero aquí la cosa cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando tú cambias la amplitud. ¿A qué me refiero la amplitud? La amplitud es justamente el valor que acompaña, ¿cierto?, al seno. Por ejemplo, le voy a poner 3 seno de x. ¿Qué ocurrió con la función? Se mantuvo el mismo ciclo, ¿ya? Pero la amplitud cambió. Fíjate, el punto mayor y el punto menor ya no es menos 1,1, sino que es 3, menos 3,3. De hecho, si esto nosotros lo ampliáramos un poco más, FGH de x, igual vamos a colocarle la función 5, no de x. ¿Te fijas? Entonces también cambia, la función cambia, ¿sí? Cambia y ahora el dominio siguen siendo todos los números reales, pero el recorrido ahora es desde el menos 5 al 5, ¿sí? La amplitud tiene que ver con eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo colocara, no sé, FGH I de X, si colocara I de X igual a la mitad, por ejemplo, o un cuarto? Un cuarto de la función seno de X. ¿Qué es lo que ocurrió? La amplitud bajó. O sea, el rango ahí, el recorrido sería, el dominio seguiría siendo todos los reales, ¿cierto? Pero si nosotros ampliamos un poco más esto, ¿ya? Aquí el máximo valor que podría tomar la función sería el 0,25. Así se muestra la amplitud para la función seno, ¿ya? Si me dan un segundito para llevar esta imagen a la pizarra, ¿ya? Como ejercicio les va a quedar a ustedes mirar cómo se comporta la función coseno con estas mismas características, ¿ya? Porque la función coseno trabaja de la misma forma, ¿ya? Vamos a ir agregando cosas, ¿ya? Bueno, aquí estamos en el GeoGebra, ¿cierto? Voy a borrar estas funciones. Esas son las funciones de amplitud. Fíjate, ¿qué ocurre si a la función g de x, esta es la función seno de x, pero adentro le voy a colocar x más 5? No da mucho, pero en realidad lo que hace se traslada hacia la izquierda, 5 unidades. ¿Sí? No se nota mucho porque es una función cíclica, o sea, va a continuar con los periodos. ¿Ya? También, bueno, si la amplitud también tenía que ver con el rango, también lo tiene que ver el coeficiente de posición. Fíjate que si yo pongo una función h de x igual al seno de x, dijimos que era x más 5, ¿cierto? X más 5. Si yo a esa función afuera le sumo 3, la función sube 3 unidades, ¿te fijas? Entonces ahora el rango está entre el 2 y el 4. Ojo con eso. Pero fíjate que si esa misma función tú le pones, no sé, 3 aquí, la amplitud aumenta. ¿Sí? Entonces ahora el rango también cambió. El rango parte en 0 y termina en 6. ¿Sí? ¿Me explico bien, chiquillo, no? Sí. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con la función y, si fuera y de x igual a, por ejemplo, fueran 2 seno de x
Aquí adentro del seno de x, que era el x más 5 que estamos trabajando, ¿cierto? Le voy a restar 4. ¿Qué ocurrió? La función bajó, ¿cierto? La amplitud es 2, bajó. ¿Cuál es el rango? Desde el menos 6 al menos 2. ¿Sí? Así que este mismo juego, les pido por favor que ustedes lo hagan con la función coseno, porque la función coseno eh, la van a trabajar, se trabaja de la misma forma. En lo que difieren, una parte del 1 y la otra parte del 0. La función seno parte del 0, coseno parte del 1. Ups, no quería compartir eso. Acá, la función seno. ¿Sí? Ambos tienen, fíjense en la gráfica de la función seno, partimos siempre del 0. ¿Ya? Pasó lo mismo acá, pasan siempre por el 0. ¿Te das cuenta? A menos que se sume o se reste. ¿Sí? Pero la función coseno parte del 1. ¿Ya? Entonces a ustedes les va a quedar como tarea meterse al GeoGebra, ¿ya? Y hacer este mismo trabajo con la función que se hizo con la función seno, ¿ya? Para la función coseno, dominio también van a ser todos los reales, codominio desde el menos 1 al 1, pero a medida que vaya cambiando tanto la amplitud como la posición, ¿cierto? También va a cambiar el recorrido. Hay algo que me olvidé de mostrar en la función seno, que lo vamos a mostrar ahora, antes que se vaya, que tiene que ver con la frecuencia. Ya, voy a suprimir todas estas funciones anteriores, por ejemplo, y tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, f de x, no voy a colocarle g de x, igual al seno de 3x. ¿Fijan qué pasó? La frecuencia aumentó. H de x igual al seno, voy a ponerle 10x. Siguió aumentando, ¿te fijas? Esa la voy a eliminar porque si no va a quedar muy confusa. Y voy a colocar otra función, de x igual a el mismo seno de x, pero le voy a colocar un cuarto de x. Ups. Un cuarto de x. O sea, la frecuencia disminuye a un cuarto. ¿Te fijas? Va aquí, recién aquí, y terminó el ciclo. ¿Sí? Ya, para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Voy a ver esta imagen, me la voy a llevar sí, me la voy a llevar a la pizarra. Les pido por favor entonces a ustedes que hagan ese trabajo con la función coseno, utilizando el programa GeoGebra. Ya háganlo para que se metan con el programa, para que suelten la mano. Ahora voy a compartirles la pizarra, ¿sí? Entonces ahí tenemos el movimiento de la función seno, la frecuencia. La función coseno de las mismas características ya, para que la trabajen, por favor. Y nos vamos con la última función que tenemos aquí para mostrar, que sería la función tangente. La función tangente también es una función especial. No creo que la vayan a usar ahora para sus aplicaciones, ¿ya? Pero el dominio, el codominio, los recorridos son todos los reales, pero el dominio son todos los reales excepto pi medio, porque en pi medio la función tangente eh, se indefine. Y todos los múltiplos impares, pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, en todos esos lugares la función tangente se indefine. Vamos a mostrar también que en términos generales funciona de la misma forma, ¿ya? De la misma forma que las otras funciones.
Por ejemplo, si tú colocas f de x igual tan, te va a indicar al tiro todas las funciones tangentes que quieres tú. Te piden tangente en un punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a usar la función tangente de x. ¿Te fijas? Ahí está la función tangente de x. Ahora, ¿qué pasaría si a la función tangente igual a la tangente de 3x? Ah, pasa algo similar, ¿no? Cuando es 3x, como que la frecuencia aumenta. Si fuera h de x, igual a la tangente de, vamos a ponerle un medio de x, ¿sí? La función también disminuye la frecuencia de la función, ¿sí? Me voy a llevar esta imagen por acá. Entonces, así con la función tangente también les va a quedar esa labor a ustedes, ¿ya? De completar esta función tangente con sus movimientos. Ya lo que faltaría sería agregar, lo que le faltaría agregar a la función tangente sería agregarle la amplitud, que es a donde se acompaña la tangente. Voy a colocar aquí lo que les falta a ustedes por completar. Por completar, por ejemplo, la función y de x igual a 4 veces la tangente. ¿Ya? La función j de x igual a 4 veces la tangente de x. Esta es una t, no es un más 3, por ejemplo. O menos 3, más o menos 3, ¿ya? Ahí les falta a ustedes ir moviendo ya la función tangente, pero en términos generales, así es como se visualizan los movimientos de las funciones. Siempre la parte gráfica es útil para poder determinar los dominios y los recorridos. ¿Ya? Así es que para que ustedes vayan ensayando, se los dejo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario al respecto. Ya. Entonces, voy a